Y escuchamos particularmente, creo que nos da una gran gama de posibilidades, pero vamos a centrarnos en dos cosas que creo que pueden ser fundamentales incluso para entender o tratar de entender un poco qué estamos haciendo aquí o tratando de hacer aquí. La primera cosa es, ¿quién de ustedes ha escuchado que hoy en día se ofrezca plenitud, éxito, satisfacción, todos los sinónimos relativos a eso? Levante su mano quien lo ha escuchado. Digo, creo que es hasta, puedes ir hasta iglesias y te lo ponen, ¿no? Plenitud, éxito y todo lo demás que uno está buscando. Digo, ¿a quién de ustedes le gustaría no tener que preocuparse por la economía? Bueno, no sé, habrá alguno que sí es medio masoquista y sí le gusta preocuparse. ¿A quién de ustedes le gustaría sentir que ya no va a batallar para encontrar pareja y que finalmente su pareja va a ser la mera buena? Bueno, sí, o que ya la encontró y ya se va a portar bien también. Y toda esta serie de cosas, incluso podemos agregar otra más. ¿A quién de ustedes le gustaría, si no es que lo ha encontrado ya, tener el sentido de su vida ya resuelto y que no tuviera más preguntas de esas latosas existenciales que no dejan dormir? Bueno, algunos no la levantaron, quiere decir que ya la resolvieron y que nos pasen el secreto. Y es que todo esto es parte de la oferta contemporánea y que digo, se parecería un poco a lo que escuchamos en los textos que hoy oímos, donde dicen, nos va a llevar a asegurar donde haya pastos, donde haya agua, la fuente de la vida verdadera, y luego donde no haya más pena ni dolor ni todo lo demás. Y dice uno, bueno, a lo mejor en aquel entonces tal vez podría darse que Jesús o el cristianismo no hubiera tenido competencia con este tipo de promesas, pero hoy en día el mercado está muy difícil. Hasta pare de sufrir tremendo, ¿verdad? Y de algún modo es una oferta muy atractiva, sobre todo cuando se convierte en algo a lo cual puedo acceder a través de unos breves cursos, 3 pasitos, lo que sea, y que siempre son de ayuda, eso no lo quito. El punto clave aquí en esto es, bueno, si ya hay otros modos, otros medios, ¿para qué queremos el cristianismo? Si la fe solamente está orientada de algún modo para que estemos bien, para que vivamos en paz, para que estemos a gusto. Si ya tenemos otras cosas, pues ¿para qué queremos más cristianismo? Podemos decir, pues porque a Dios no lo vamos a sacar de nuestra vida, porque si lo quitamos ya no. Me voy a permitir todavía ser un poco crítico al respecto. Porque en cierto modo la metáfora de la voz que hoy escuchamos en el Evangelio es sumamente importante. Para explicar esto, pregunto, ¿qué es una voz? ¿Un sonido? Muy bien, empezamos con los rasgos, pero todavía también puedo hacer ruido y todavía no es una voz. ¿Qué es una voz? Una opinión, una palabra, algo que te llama, un llamado. O sea, cuando dices, oigo, esa voz la reconozco, dices, me está llamando forzosamente. Pero sí tiene que ver con algo que me interpela. Una voz, me permitiría decirlo, es una presencia que de un modo u otro anuncia la posibilidad de un sentido. Es decir, es una presencia que nos dice que es posible que haya algo que tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque no digo nada más ruido. Si dijera ruido, nadie espera que el ruido tenga sentido, ¿o sí? Algunos de ustedes cuando oye ruido se pone a tratar de descifrar y dice, ¿será clave morse? ¿Será? Ordinariamente la voz es algo que nos promete que es posible que haya algo que pueda tener sentido. Porque inclusive cuando alguien habla y dices, reconozco tu voz, significa que de un modo u otro, detrás de ese sonido que capto, de esa presencia que está ahí, descubro algo que, voy a poner en términos más sencillos, me dice algo. Algo que es una presencia que me puede decir algo. Cuando algo no me puede decir nada, simplemente no le pongo atención tal vez. A menos que me guste mucho el ruido. Eso no vale. Pero esta metáfora de la voz es muy importante. Porque, imagínense hasta las películas, o si quieres, imagínate que llegas a tu casa, está oscuro y oyes una voz detrás de ti. Depende del timbre que escuches, va a ser tu reacción.
si la hora me caía el llegado también. Pero de todas maneras, el escuchar la voz es algo que me hace decir, capto que hay algo o alguien ahí, y que de un modo u otro me habla de algo que tal vez puedo entender que sí hay algo. Es algo fundamental. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de Dios, es posible que estemos hablando de una voz que no tiene cuerpo, porque propiamente la voz no tiene cuerpo. Y algo de lo cual pudiéramos esperar que tuviera sentido, pero me pregunto si en realidad todavía esperamos que cuando decimos Dios realmente tenga sentido. Y lo digo pensando en los muchos jóvenes con los que me ha tocado luego hablar también, y tal vez también adultos, que luego pueden decir, pues no le ve mucho sentido a muchas de las cosas de la iglesia y de la Biblia y todo lo demás. Y posiblemente empiecen a buscar un lugar de sentido en otros espacios. La ciencia a veces parecería prometer más, aunque seamos honestos, la ciencia nunca nos va a dar el sentido de la vida. La ciencia nos dice cómo, pero no nos dice por qué es. Entonces, decepción, vamos a buscar en otra parte. Y nos vamos a las pirámides de Teotihuacán, o donde tú quieras. Pero estamos, ya estoy en un uniforme para ir. Pero vamos buscando algo que pueda dar sentido y no logramos encontrar algo que de alguna manera. Y decimos, el sentido se lo da a cada uno. Perfecto. Sin embargo, entonces quiere decir que las demás voces parecerían que en realidad no son voces, son solo ruidos. Y la presencia de otros, ya no solo de Dios, sino de otros, no tiene razón de ser. Poniéndolo así en claro, para el cristianismo la cuestión más importante no es si Dios tiene sentido, sino si el prójimo tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque si volvemos a retomar esta metáfora de la voz, que dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si fuera la película de El juego del miedo, Saw, no sé si la han visto. Ahí está 7 películas, entonces tienen 7 opciones distintas. ¿Sí la han visto o no? Bueno, quienes no la hayan visto, si son delicados de corazón no la vean. Los que sean fan de ver cosas que te entusiasman, no te entusiasman. Son fuertes, sí, perdón, dejé de sonar algo inconsciente. Que son algo fuertes. Bueno, la película El juego del miedo tiene algo que es muy claro, y es siempre hay una voz dando instrucciones. Pero una voz que da instrucciones, propiamente diríamos, no es una voz, es una grabación. No sigo una voz, simplemente ejecuto lo que una grabación me está ordenando. Las órdenes están ahí. Pero hablar de voz es hablar de algo que no está definido todavía en palabras, no está definido totalmente en el contenido, pero que me dice que es posible que me esté queriendo decir algo. ¿Sí es claro esta idea? ¿No? Digo, bueno, si alguien no, para poder darle un poquito más a fondo. Es que, voy a ponerlo así. Dice, mis ovejas siguen mi voz. ¿Pero la voz de quién? Realmente el símbolo más claro de una voz es, creo yo, la idea de un muerto cuya vida sigue dándonos de qué hablar. Es el símbolo más claro de una voz. Porque cuando alguien dice, ese ya murió y ya no tengo nada más que decir, quiere decir que es una presencia, pero es una presencia que no me dice nada, es inerte, es como llegar y es totalmente indiferente. Pero cuando dice, mis ovejas siguen mi voz, está refiriéndose entonces a quién están siguiendo, no cualquier voz, no la voz de una entidad que está por ahí que nos va a decir qué tenemos que hacer para ser felices en la vida, o que nos va a decir pórtate bien. Eso sería la imagen de Walt Disney, del Pato Donald con el diablito y el angelito a un lado. Pero la idea de la voz de la cual nos habla Jesús, nos habla de la posibilidad de que una vida que ya expiró, una vida que ya carece de sentido dentro de nuestro mundo, pueda seguir dándonos de qué hablar. Y con esto me refiero en primer lugar a la vida de Jesús, ¿verdad? Decimos alguien que murió y que sigue dando de qué hablar, pero luego voy a ir más allá. Las dos lecturas de alguna manera nos involucran en este proceso de darnos cuenta que en nuestro mundo hay muchas vidas que son insignificantes y terminan quedando fuera. ¿Por qué? Porque todo aquello que para nosotros, para nosotras, no es capaz de darnos un sentido, de decirnos algo, terminamos dejándolo fuera. Se fijan en la lectura de Hechos de los Apóstoles, ¿por qué corren a Pablo y a Bernabé?
porque dijeron: lo que tú estás diciendo no tiene sentido, no vale la pena. Y si quieres estar del lado de los que no tienen sentido, vete con ellos. Vete con ellos. Y formas parte de los que no valen la pena. Lo voy a poner así: ¿qué sentido tienen en tu vida las personas que no son felices? ¿Qué sentido te pueden tener en tu vida o en mi vida las personas que propiamente no tocan en nada mis intereses? Es decir, que ni siquiera son clientes potenciales, que ni siquiera los voy a pensar como que van a comprar alguno de mis productos, porque la verdad es que no van a venir. ¿Qué sentido tienen? En nuestro mundo hemos presenciado una gran cantidad de cosas en los últimos años. Y si hablamos desde los miles de desaparecidos, pregunto a los niños: ¿en sus familias les han hablado de los desaparecidos? No. Dices, a lo mejor dices, es un tema fuerte, pero es un tema importante. ¿Por qué? Porque cuando ciertas vidas se van volviendo insignificantes, cuando dejan de ser una voz, cuando dejan de darnos de qué hablar, entonces se vuelven solamente presencias mudas, inertes, inútiles. Pero podríamos preguntarnos también otro tipo de presencias que hay en nuestro mundo, de personas que realmente no tienen ninguna importancia ni relevancia en mi vida. ¿Por qué? Porque no representan nada que sea atractivo para mí o de mi interés. Y si esas existencias tampoco tienen un sentido, una validez, como yo he visto niños que luego dicen: oye mamá, conocí a un niño y no tenía zapatos. Para el niño la preocupación empieza a volverse algo importante en ese sentido. Querer entender por qué. Por eso pregunten el por qué. Pero cuando dejamos de preguntarnos a través de eso, entonces dejamos de escuchar una voz. Y con lo que nos quedamos es con cosas que nos prometen una satisfacción, una plenitud, pero que no terminan de llenarnos. Por eso, si alguna vez te has preguntado: ¿cómo es posible que yo tenga todo? Que tenga buena familia, que tenga educación, que tenga esto, y no me siento lleno, no me siento pleno, no me siento feliz? Lo que puedo decir: me casé con la pareja perfecta y de repente algo falló y se vino abajo. O que digas: pues en realidad no me ha faltado nada, y sin embargo no logro poder descubrir algo que me haga decir: ya la libré, ya estoy del otro lado. Tal vez es porque es importante darnos cuenta que no hay ninguna plenitud que realmente nos pueda llenar, satisfacer, al menos a quienes nos confesamos cristianos, si no es el estar detrás de esa voz que continuamente nos inquieta, nos interpela. Porque el destino del Dios cristiano, digo Dios cristiano porque decimos Dios, pero metemos muchos otros contenidos. El destino del Dios cristiano es el mismo de aquellos que son insignificantes en nuestro mundo. Ese es el mismo. Si les parece que estoy diciendo una barra basada, simplemente miren lo que tenemos al centro. Y por eso, entonces, el desafío de seguir, es decir, que es la figura del buen pastor que nos guía, no solo porque nos promete paz, éxito, plenitud, eso podemos dejarlo para otro, lo necesitamos, es importante, pero no es lo primordial para quien quiere decir qué es lo que está realmente en juego en este mundo. Es mucho más. ¿Qué posibilidad hay de que algo tenga sentido? Solamente lo vamos a encontrar tal vez en la medida en que le demos lugar también en nuestra vida a lo que no lo tiene, a quienes no tienen, no representan utilidad, bien, ni siquiera sentido alguno. Desde personas concretas hasta aspectos de nuestra vida también cuentan. ¿Por qué? Porque no todo va a entrar en el mismo esquema de la perfección con el que podemos haber crecido. Y si Dios, de un modo u otro, tal vez no dice nada hoy para muchos, tal vez es porque pasó lo que pasó con Hechos de los Apóstoles. No sé si lo notaron, pero a mí hizo sonreír porque se me hizo muy real. Dice: como ustedes judíos no quisieron realmente recibir esto, nos vamos a los paganos. Y casi me pregunto si no pasará lo mismo con los creyentes, con los cristianos. Que dicen: pues mira, como la buena noticia del crucificado realmente no te interesa, y prefieres mejor ser parte de los que viven muy contentos con un sistema de reglas, de valores que se encargan de darte seguridad y plenitud, pero dejan fuera a muchos otros. Entonces me llevo la buena noticia a los ateos, a los de ONGs, a los altermundistas, que serán muy lo que tú quieras, pero
tal vez le creen más a esa posibilidad. Y es que lo propio de Jesús no es la de vendernos una seguridad a prueba de todo, sino la de abrirnos la posibilidad de que incluso lo que no ha tenido sentido pueda decirnos algo, y sobre todo que ninguna vida se nos pase como si no dijera nada. Creo que es una de las cosas más duras cuando lo ponemos en primera persona, pero por eso si dejamos hablar la voz del sufrimiento, aunque nos dé miedo, pero si la dejamos hablar, no para victimizarnos, no para ponernos en el lugar del juez, sino dejarla hablar, para que nos haga despertar esas preguntas que me hacen decir, ¿de veras esta existencia vale? Y entonces lo que yo estoy buscando, ¿qué tanto vale o hacia dónde me lleva? Cuando dejamos que esa voz nos hable, entonces podremos decir que esa voz es la que seguimos. Y dicen mis ovejas, oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Porque el seguimiento, a final de cuentas, es una cosa muy sencilla, pero muy difícil. Es cambiarse de lugar. Por eso, para que si en algo no encuentras sentido también en tu propia existencia, te invito a dos cosas muy sencillas. ¿Me permiten decírselas? Bueno, con su permiso entonces. La primera, cámbiate de lugar. Y no es solamente cambia de ambiente, no, o sea, muévete desde donde estás. Si eres jefe, ponte en el lugar de quien no es jefe. Si eres la bonita, ponte en el lugar de la que no es bonita. Si eres el as de matemáticas o del fútbol, ponte en el otro lugar. Y deja que la existencia de otros empiece a decirte algo también. Y en segundo lugar, la otra cosa es, tratemos de mantenernos fieles a la memoria de aquel que quiso jugarse toda su existencia para hacer posible que aquellos que quedaban fuera, por ser distintos o por lo que sea, también tuvieran una voz, también dijeran algo a nuestro mundo. No porque sean útiles, sino porque son también nuestros hermanos y hermanas. ¿Les interesa? Bueno, pues si quieren seguir una voz de ese tipo, entonces antes de que hagamos otra cosa, pues bueno, hagámoslo práctico, aunque sea muy sencillito, te invito a que menos muévete, cambiar de lugar, ahí, aunque sea nomás con lo que tienes al lado. Yo espero que este gesto que han hecho no haya sido nomás porque están en mi sentido de quedar bien conmigo, sino que sean en la confianza de que es posible que este gesto de movernos de nuestro lugar pueda prometernos un sentido para vivir con otros y desde otros. Pues por eso entonces, visto que es así, les invito a que nos pongamos de pie y hagamos nuestra profesión de fe. Te pregunto, ¿crees